Gracias. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, una alegría estar un domingo como este. Muy bueno los grupos de alabanza. Me hizo recordar algunas canciones de los 90, lindos tiempos, los 90. Y un domingo como hoy de resurrección. Marco es muy de Navidad. Yo no soy mucho de arbolitos y adornos, yo soy más de procesiones, con cruces vacías y tumbas vacías. Y es hacia ahí donde quiero ir. Sé que el tiempo ha pasado y quiero leer antes de orar y ser breve, tranquilos. Ya algunos músicos me dijeron que hoy iba a ser un poquito más largo de lo habitual, así que quiero ir directo y proyectar dos textos. Uno está en Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. El tema tiene que ver con el resucitado, no podía ser de otra manera. Y luego quiero leer, según algunos comentaristas, 700 años después, otro texto en Juan 20, el cumplimiento de esta profecía. Así que no sé si lo pueden proyectar o directamente lo leo. Isaías, ahí está, bien, capítulo 43, verso 18-19. Dice el profeta: no os acordéis de las cosas pasadas, en plural, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, también en plural. Muchas cosas pasadas, muchas cosas antiguas. Solemos venir con una mochila con mucho peso, con muchas cosas, pero en esta mañana hay una promesa, una orden. He aquí yo hago cosa nueva. No cosas nuevas, sino cosa nueva en singular. Cosas viejas, cosas pasadas en plural, cosa nueva en singular que pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otras Biblias dicen no lo veis, no lo percibís, no lo discernís. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Juan capítulo 20, verso 19 al 20. El segundo texto que quiero leer y orar y que podamos ver hoy eso nuevo. Que Dios nos ayude a discernirlo. Y en Juan 20, verso 19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, atrancadas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: Shalom, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron, se alegraron viendo al Señor. Abre nuestros ojos en esta mañana, Padre, que tu Espíritu nos permita ver y discernir lo que los discípulos vieron aquel domingo, casi 2000 años después ya pasados. Queremos ver hoy y gozarnos, que sea un domingo de gozo, de alegría, que al ver al resucitado podamos ver, Señor, eso nuevo que otros no vieron, pero que hoy nosotros como pueblo, como iglesia, queremos recordar, discernir, ver y salir de este lugar gozando, experimentando eso nuevo y viviéndolo cada día en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte rápido de algo nuevo, esa cosa nueva que nunca envejece. ¿Alguien conoce o me podría decir algo que es nuevo y que tiene la capacidad de nunca envejecer? De siempre que lo ves y lo volvés a tener entre tus manos o en algo, sigue siendo nuevo, no se devalúa, no se desactualiza. Pero al mismo tiempo eso nuevo es un poder que tiene la capacidad de arrastrar todo tu pasado, de dejarlo atrás y llenar tu presente de gozo y de esperanza. Y creo que hoy, domingo de resurrección, es un buen día para ver a Dios abriendo camino en el desierto, ríos en la soledad, y que nosotros al verlo podamos caminar
en esa realidad. Alguien dijo en cierta ocasión que las cosas nuevas del ayer son las viejas de hoy. No sé si estás de acuerdo. Las cosas nuevas del ayer son las nuevas de hoy. Todo pasa. El tiempo pasa o nosotros pasamos por el tiempo. Y cuando tenemos en nuestras manos algo nuevo como un coche, una casa, un iPad como esto que tal vez hoy no funciona, tarde o temprano eso se va quedando atrás, se va devaluando, se va gastando y lo que en un momento era nuevo y nos servía, hoy ya no funciona. Pasa mucho a veces con los logros, en lo deportivo, en lo científico, cuando hay un gran descubrimiento, cuando se gana, no sé, un campeonato, un torneo, una medalla, tarde o temprano la gente se olvida y como mucho puede quedar ahí en el baúl de los recuerdos. De hecho, cuando alguien me dice que el hombre divide el tiempo en pasado, presente y futuro, yo a veces le digo, bueno, explícame eso, porque al final en sí mismo nada es presente. Esta reunión, cuando salgas de este lugar, ya va a ser parte de la historia. ¿Sabías eso o no? El pasado ya no existe, el futuro todavía no existe y el presente es continuamente consumido y atrapado por el pasado. En este momento es domingo y son las 12:49 y lo que acabo de decir ahora ya es parte del pasado. Por lo tanto, el profeta no nos está hablando de cosas tecnológicas, el profeta no nos está hablando de logros científicos, deportivos o de cualquier ámbito. El profeta nos habla aquí en el capítulo 43 de algo nuevo que tiene la capacidad de ser creado y nunca pasar de moda, nunca el tiempo podrá llegar a desactualizarlo. Y es algo que él está clamando y escribiendo ahora al pueblo de Israel y diciéndonos también a nosotros, no lo veis. No lo percibís, porque yo no sé si sos más de lo viejo o de lo nuevo. Hay gente que no le quites lo viejo, y si le quitas lo viejo enseguida su vida tambalea. No le quites el Windows 95 del ordenador. ¿Conocés gente así o no? Y cuando uno quiere mostrarle una nueva actualización, no, a mí déjame las ventanitas abiertas en el escritorio. Y el ratón no me hables de nada inalámbrico, sino que lo de cable no falla nunca. Y ahí los ves felices con lo viejo. Y para ellos nunca se desactualiza porque sigue sirviendo. Otros son más de lo nuevo y necesitan continuamente tener las últimas actualizaciones y estar actualizado. Y cuando de repente el teléfono le manda una notificación de que hay una nueva actualización y su teléfono ya de unos años que en un momento fue nuevo pero se ha ido desactualizando, se les viene el mundo abajo porque ahora no pueden actualizar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Esta mañana veníamos con mi esposa y le digo, me olvidé el teléfono. Y estábamos ahí en una lucha intensa. ¿Qué hago? ¿Vamos a buscarlo o no? Llegamos tarde y uno dice, ¿cómo vivíamos antes, 25 años atrás, sin estas cosas, sin teléfono? Y tal vez hay unos que son más de lo viejo, hay otros que son más de lo nuevo, pero el profeta nos está hablando, mirá, hay una cosa nueva creada que ni el tiempo del pasado, ni el tiempo del presente, ni el tiempo del futuro podrá cambiar, seguirá siendo nuevo por los siglos de los siglos. Y no puede ser algo creado por el ser humano, tiene que ser algo creado por algo superior, algo eterno que trasciende al pasado, al presente y al futuro. Por eso el profeta nos está diciendo que Dios, yo estoy creando algo nuevo. El hombre, por muy inteligente y capacitado que esté, no tiene la habilidad para poder crearlo y hacerlo. Y por más que hoy nosotros nos agarremos la cabeza y digamos, no puede ser que el hombre haya tenido el don de inventar una vacuna en un tiempo récord. Cuando escuchamos de ciertas tecnologías, el otro día veía un poquitito lo del VAR automático. No sé cuántos futboleros ya, que es algo que se hizo en el Mundial, que enseguida viene la jugada y ya la cámara detecta, y si una uña del jugador está un poquitito más adelantado, ya el árbitro no va a tener ni siquiera que ir a ver, ya es algo automático. Y uno dice, wow. Pero acá hay algo que tiene que trascender a eso. Dice Dios, yo estoy haciendo esa cosa nueva. Porque para Dios no hay pasado, presente y futuro. Él es el yo soy. Antes que Abraham fuese, no es que yo era, antes que Abraham fuese yo soy.
Dios está en tu pasado, Dios está en tu presente, Dios está en tu futuro. No lo podemos entender. La mente finita del hombre no llega a entender cómo Dios trasciende al tiempo y tiene la capacidad de crear algo nuevo que siga siendo nuevo por los siglos de los siglos. Y yo en esta mañana quiero descubrir eso nuevo. Y quiero verlo con más claridad. Quiero ver a ese Dios trascendente, como en una ocasión dijo el teólogo suizo Karl Barth. Dios y la humanidad son completamente diferentes y la brecha entre nosotros y lo divino es un gran abismo. En pocas palabras, dice este teólogo, Dios es el cielo y nosotros estamos en la tierra. Dios está fuera de todo porque Él es el origen de todo lo que no es Dios. Dios es el origen de todo lo que no es Dios. Y solamente aquellos que hemos sido arrebatados, poseídos, alumbrados por eso nuevo, podemos dar testimonio, pero aún como que todavía hay más cosas que en lo personal yo quiero descubrir y compartirte en esta mañana, porque lo trágico es que Israel no lo vio. El profeta está diciendo, no lo veis. Dios está abriendo camino nuevo en el desierto, ríos en la soledad. No lo veis, no lo percibís. Los discípulos hasta el día domingo no lo habían visto. Marco nos estuvo compartiendo el día viernes las 7 palabras de la cruz. Y en una ocasión una de ellas es consumado es. Ya la obra está completa. Y me imagino si el profeta tuviera la posibilidad de poder estar presente 700 años después de ese día, diciéndole a sus discípulos y a toda la multitud, no lo veis, no lo percibís. Y sería una tragedia en esta mañana que alguien se vaya sin poder verlo, porque detrás de eso nuevo hay buenas noticias, porque detrás de eso nuevo hay algo que se nos revela y nos cambia para siempre. Y yo quiero transicionar en 4 puntos que saqué del mismo texto de Juan, muy rápido los 3 primeros, y llegar al 4, porque los discípulos cuando vieron eso nuevo, revelado en el resucitado, se alegraron, se gozaron. El mundo nunca más fue el mismo, ellos nunca más fueron los mismos. Y espero que nosotros en esta mañana al verlo pase algo similar. Y saqué los 4 puntos del mismo texto, vamos a transicionar rápido juntos de un punto a otro punto y llegar a eso nuevo. Y que pueda salir hoy diciendo, mi iPad tarde o temprano se va a desactualizar, mi casa se devalúa año tras año, mi coche ya hay cosas que no funcionan, pero hay algo nuevo que tengo. Hay algo nuevo dentro de mí que permanece y no hay tiempo, no hay persona, no hay circunstancia que pueda cambiarlo. Y donde encuentre eso, voy a poder dejar atrás todo ese pasado, esas cosas viejas, esas cosas antiguas de las que habla el profeta, que tal vez en esta mañana viniste con esa mochila cargada, todavía arrastrando. Pero esto nuevo tiene la capacidad de vencer a eso y poder abrirte camino en el desierto y mostrarte un nuevo camino. ¿Cuántos quieren ver eso nuevo? Señor, abre nuestros ojos en esta mañana. El primer punto que veo es que Jesús vino. Versículo 19. Jesús vino. Jesús vino tal y como lo había prometido, tanto en público como en privado. Él en más de una ocasión había dicho que iban a ser 3 días, que al tercer día resucitaría. La resurrección era todavía un tema muy debatido en aquellos días. Los saduceos no creían, los fariseos sí. En el Antiguo Testamento no había muchos textos que hablaran de una resurrección, pero Jesús tanto en público como en privado a sus discípulos, Él hablaba de una resurrección. Y Jesús vino tal y como había prometido 3 días después. Los fariseos y el pueblo religioso lo habían escuchado. No sé si sabían, pero antes de Jesús, dicen los historiadores, los del Jesús histórico, que hubo una 30 de candidatos al Mesías. A veces nosotros ponemos la televisión, la película de Jesús o la serie. No sé si han visto la serie de Chosen. ¡Wow! Recomendada. Se las recomiendo. Un Jesús diferente al de Hollywood que nos han vendido, que no se ríe, que no camina, que es inerte. Oh, es un Jesús totalmente diferente. Pero cuando uno estudia el Jesús histórico, había habido una 30 de postulados a Mesías. Y los fariseos eran los encargados de ver en él si verdaderamente era el Mesías, si esa persona había una analogía, concordaba con lo que los profetas habían hablado. Y más de uno, muchas veces, de esos escribas y fariseos habían quedado mal parados.
porque habían determinado que tal vez ese podía ser el Mesías, pero al final no era. Entonces cuando llega Jesús comenzaron a decirle, a ver, si verdaderamente eres el Mesías, danos una señal del cielo. No sé, hacé descender fuego como Elías, producía alguna plaga como hizo Moisés. Y Jesús se dirige a ese pueblo y le dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero la señal que yo voy a dejar es la señal del profeta Jonás. Así como el profeta Jonás estuvo 3 días aquí en el vientre de ese pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitará. Jesús lo habló en público, pero también lo habló a sus discípulos en privado. Cuando en otra ocasión le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decir, mirá, al final te ven como un precursor nada más, como un Elías, como un Jeremías, como Juan el Bautista. Hasta que Jesús dice, no, esto no es por ahí. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es necesario, le dice Jesús a Simón, que el Mesías sufra, muera y resucite. Jesús vino. 3 días después de esas 7 palabras de la cruz que nos estuvieron compartiendo el día viernes, Jesús vino del corazón de la tierra. Jesús vino de ese sepulcro que el Tomás de Arimatea, ese hombre rico del Sanedrín, al final le había prestado por 3 días. Jesús vino de ese sepulcro en el que aún los romanos habían puesto una piedra por temor a que los discípulos roben el cuerpo y hagan creer por ahí que él había resucitado. Jesús vino de lo más bajo, como cantábamos recién, de derrotar a los imperios, de la muerte, de cargar con la ira de Dios. Jesús vino de consumar la ley, de vencer todo tipo de especulación, de limpiar la culpa del ser humano, de derrotar a esos imperios. Y su entrada no podía ser de otra manera. Una persona que viene en esa condición no puede entrar comúnmente como una persona normal por la puerta. Dice el texto que acabamos de leer, que los discípulos estaban en una casa, las puertas estaban cerradas y de repente Jesús se puso en medio de ellos. Y a pesar de que los comentaristas debaten si ese cuerpo glorificado de Jesús tenía las propiedades de traspasar paredes, porque la puerta estaba cerrada y de repente Jesús ahí se colocó en medio, otros dicen no, fue una transportación como la que vivió Felipe en su tiempo, que estaba predicando en un lugar y de repente apareció en otro lugar. Mirá, no sé cómo lo hizo. Lo que sí sabemos es que ahora el resucitado está en medio de ellos. Y el texto nos dice, en segundo lugar, que se puso en medio de donde ellos estaban. Y quiero que juntos echemos un vistazo a lo que hay dentro de esa casa. Porque hay gente sencilla, trabajadora, pescadores. Gentes que había 3 años atrás había dejado todo tras el llamado del sígueme. Había mujeres posiblemente también. Yo no soy de los que creo que Jesús solamente tuvo 12 discípulos. Creo que el número 12 es algo simbólico que apunta al nuevo Israel de Dios y que a Jesús no solamente lo siguieron los 12 que aparecen en la lista de los evangelios. Creo que también había discípulos que él había llamado que no figuran en esas listas y entre ellas también mujeres. Y ahí estaban las mujeres que habían ido a ungir el sepulcro y no se habían encontrado con nada. Están en medio de esa casa. Ahí está María Magdalena, que fue la única que pudo tocarlo tras su resurrección. En ese famoso texto en el que Jesús le dice, no me retengas, todavía hay 40 días que voy a estar con ustedes. Dentro de esa casa hay gente rota. Hay gente que ha experimentado 3 días atrás la pérdida de un amigo. Ya en la mesa hay un lugar que está vacío y nadie había creído en ese anuncio que él había dejado tanto en público como en privado. Y Jesús llega y se pone en medio de ellos. Gente rota. ¿Cómo duelen las pérdidas? El otro día me decía un amigo, yo no sé si vos tuviste la posibilidad, me decía, pero ¿te acordás cuando los días domingo en Argentina, muy común, sentarnos a comer el asado, el abuelo, los tíos, los primos? ¿Te acordás de eso? Y yo le dije, mira, yo solo abuelo, yo creo que era con mi abuelo,
¿no? Y yo le decía, ¿pero qué era? Para mí era, wow, era... Y el tiempo va pasando y claro, vamos perdiendo familia. Y va quedando ahí el vacío, va quedando la silla, decía, y ya no es lo mismo. Y tal vez en esta mañana recién orábamos por 2 familias que han tenido una pérdida. Y Jesús viene y se pone en medio de ese vacío que solamente Él puede llenar, porque ahí dentro de ese grupo, ahí está el hombre roca. Ahí está Pedro, aquel que había dicho, yo voy a poner el pecho por ti, pero me imagino un Pedro quebrado sentimentalmente. Lo he traicionado, lo he negado, se terminó todo, podría haberlo hecho mejor seguramente. Ahí están los hijos del trueno, los mismos que habían tenido el coraje, el fervor de que Dios haga descender fuego del cielo para consumir aquella aldea. Ahí están recordando lo que sucedió el día viernes y cómo ellos habían sido parte de ese grupo que lo había abandonado. Ahí está el recuerdo de Judas. Escúchame, metete un poquitito en esa casa. El recuerdo de Judas, cuyo nombre significa alabanza de Dios. Sí, el que alababa a Dios. Fue el que lo vendió y lo traicionó por 30 monedas de plata. Y me imagino a más de un discípulo preguntándose si podrían haber hecho algo más por él. Al final era amigo de Jesús. ¿Dónde está Judas? Hay rumores por ahí de que compró un terreno y se ahorcó. Ahí llega en medio Jesús 3 días después a llenar ese vacío que solamente algo eterno, ni lo material, ni lo espiritual, sea religión, sea paganismo, puede llenar. Llega Jesús en medio de ello y en tercer lugar le dice, paz a vosotros, shalom, terminó la tormenta. Después de toda tormenta, tarde o temprano, llega la calma. Jesús viene de vencer esos imperios. Jesús se para en medio de ellos y les hace entender que al final la tormenta, la desesperación y la desilusión solo había sido cosa de un momento. Un momento. Tal vez para ellos fueron 3 días interminables. Pero Jesús quiere hacerles entender ahora, antes de revelarle lo nuevo, que la tormenta solo había sido un instante. No hagas de tu tormenta algo permanente, algo diario, algo de cada día. Escúchame, cuando descubras lo nuevo vas a entender que al final solamente es un instante. El profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 7, haciendo referencia al crucificado, día viernes de Pascua. Dice en el capítulo 54, versículo 7, no sé si lo pueden proyectar, porque creo que está muy claro y se nos tiene que revelar en esta mañana, antes de llegar a eso nuevo, que solamente fue un instante el momento de abandono. Para los discípulos fueron 3 días en que su maestro no estuvo ahí y en esa casa donde había todo tipo de especulación, temor por los judíos. Me gusta como Juan lo describe, era de noche, las puertas cerradas, primer día de la semana, la gente rota. No hay una respuesta. Sí está el testimonio de las mujeres, pero al final, ¿quién va a creer el testimonio de las mujeres en aquel tiempo? Y Jesús llega en medio de ello y con el paz a vosotros les hace entender que por un breve momento te abandoné. Por un breve momento, por un instante te abandoné. ¿De qué está hablando el profeta? Del viernes de Pascua. Está hablando del crucificado. Está hablando de la copa que Jesús tuvo que beber en Getsemaní. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Noten los paralelos, los polos. Por un momento, el momento de abandono fue breve, pero el momento de misericordia es grande. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. El profeta está haciendo un paralelo, una sombra entre la cautividad que Israel tuvo que vivir en Babilonia. Fueron 70 años de abandono, pero después de esos 70 años la reconciliación, la reunión sería grande. El profeta hace un paralelo entre la cautividad de Israel y la cautividad de la humanidad. La humanidad debe entender que la ira de Dios fue por un momento.
que el enojo de Dios fue por un momento y que en ese momento de abandono en el que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Solamente ese momento Él declara públicamente esas palabras, una de esas 7 palabras que vimos el día viernes, para que ninguno de nosotros nunca más tenga que proclamar. Nunca puedo dirigirme a Dios diciendo, ¿por qué me has desamparado? Porque el abandono lo llevó el crucificado y ahora el resucitado viene a revelarnos que ese abandono fue un instante, fue por un momento, pero que la reconciliación que se llevó a cabo en aquella cruz, la reunión, Dios reconciliando la humanidad, tomando al hombre y reconciliándonos con él, como dice Pablo en 2 de Corintios 5, fue algo grande. Es el siglo venidero. Es lo nuevo que Él viene a revelar ahora a sus discípulos y se nos tiene que revelar a nosotros hoy, en esta mañana. Por eso, al igual que aquel domingo, Jesús viene en esta mañana. Jesús se para en medio de tu necesidad, de tus problemas, de tu dolor, de esa mochila pesada que arrastramos, de esas cosas viejas y pasadas, y nos dice Shalom. El abandono fue un instante. Nunca te sientas abandonado por Dios, porque es el crucificado el que lo hizo. Y ahora se para en medio de nosotros y nos dice, mira, la reconciliación no es un momento, no es un instante. La reconciliación es algo grande. Y los discípulos al verlo, al ver al resucitado en medio de ellos, se alegraron. Se alegraron. Y yo no sé si se pusieron a cantar esa última parte de hoy de la reunión, un corito tras otro corito, porque habían cantado un himno en la última cena. Los evangelios nos muestran. Pero ahora aparece el resucitado y ellos pueden ver lo nuevo que el profeta 700 años atrás había dicho. Eso nuevo que Israel no había visto. Eso nuevo que ellos habían estado cegados. Hay unas frases muy comunes en los evangelios acerca de Israel. Tienen ojos que no ven, oídos que no oyen. Tienen un velo, tienen espíritu de estupor. Todos lo experimentaron esos 3 días. La reunión se abría hoy con Lucas capítulo 24. Me encanta esa historia. Los 2 de camino de Emaús, donde Jesús caminando al lado de ellos. Y si el profeta Isaías hubiera estado entre ellos, le estaría diciendo, ¿no lo veis? En el resucitado se revela lo nuevo. En el Cristo resucitado de esos 3 días, tal y como había prometido, tengo la cosa nueva que el profeta nos habló hace 700 años atrás en las escrituras que estudiamos cada sábado en la sinagoga. Y los discípulos tienen ahora lo nuevo delante. Y no se alegraron por el simple hecho de poder tocar las pruebas indubitables de su resurrección. Hay algo que se revela en ellos, que produce gozo, que produce alegría y que termina con esas cosas viejas pasadas. Porque uno no puede experimentar ese gozo y esa alegría mientras todavía arrastra lo pasado. El profeta dice, no te acuerdes, no traigas a memoria las cosas antiguas, porque lo nuevo tiene la capacidad de borrar todo eso y hacer un punto de partida para que ahora comiences a vivir en esos nuevos caminos, en eso nuevo que el tiempo no devalúa y que el tiempo no puede cambiar. ¿Y qué es lo nuevo? Porque yo no puedo gozarme mientras todavía en mi vida hay viejo. Yo no puedo gozarme mientras todavía hay culpa, mientras sigo dando lugar a ese abogado llamado conciencia que tengo dentro, que me recuerda muchas veces lo que soy, lo que tengo y lo que puedo llegar a lograr. Yo no puedo alegrarme si todavía hay religión, cosas que sí tengo que hacer para poder alegrarme, pecado que me separa de Dios. Escúchame, nuestra imagen a veces está muy distorsionada. Y por eso aún podemos venir a reuniones como estas y no gozarnos. Porque al igual que el profeta, no lo veis, no lo veis. Y somos como el salmista en el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia?
Si voy abajo, ahí estás tú. Si voy arriba, si voy a un costado. Y nunca nadie se detiene a preguntarle al salmista, ¿por qué querés escapar de Dios? ¿Por qué querés ir arriba? ¿Por qué quisiste ir abajo? ¿Por qué quisiste? O sea, ¿cuál es la imagen que el salmista tiene de Dios que quiere escapar? Hasta que en el salmista se revela lo nuevo. Y comienza a escribir el Salmo 139 también. Pero Dios me conoce, no hay lugar que pueda esconderme de Él. Me conoce desde mis entrañas y aún así no me ha destruido, me ha sustentado. Y el Salmo cambia. Por eso no puedo gozarme si primero no hay un viernes donde veo al crucificado. No puedo gozarme si en esa imagen de la cruz no tengo claridad que lo que sucedió aquel día es la imagen de cómo la humanidad, todos, mirando lo divino y lo santo, éramos parte de los que gritábamos crucifícanle. Pero al mismo tiempo ese Dios encarnado en la persona de Jesús, tomando nuestra culpa, tomando nuestro pecado, tomando todo lo distorsionado que hay en nuestra vida y diciéndolo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo no puedo tener discernimiento de ese perdón. No puedo saber lo que sucedió el viernes. Me voy a quedar con la procesión, con la imagen de la procesión calle por calle de un Cristo crucificado. Pero nunca voy a gozarme y cada año lo voy a hacer como algo tradicional más, a no ser que llegue el domingo y vino Jesús y puesto en medio de nosotros en esta mañana, nos revela qué es lo nuevo, que nos permite mirar a la cruz, sin una imagen distorsionada, que nos permite mirar lo que sucedió aquel día y poder ahora experimentar el perdón de Dios, poder experimentar ese nuevo camino, poder mirar a Jesús ahora y gozarme. Por eso, ¿sabés qué es lo nuevo que se reveló aquel día? Lo nuevo es la nueva creación. Lo nuevo es la nueva creación que está entre nosotros. Es el reino de Dios que se acercó en Jesús, proclamado por Juan el Bautista. Y que tras la muerte y resurrección, ese reino que aquel profeta había anunciado, que se había acercado, que él había preparado el camino, eso nuevo que se había predicado, que el Mesías era necesario que sufra, que muera y que resucite. ¿Sabes? Eso nuevo se inaugura, ese nuevo reino, el domingo de Pascua. Ya no es el viernes el crucificado, sino que ahora es el resucitado. Se inaugura esa nueva creación. Pablo toma de las palabras de Isaías y escribe 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, cosa nueva. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué había dicho el profeta? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Pablo, ¿cómo se lleva a cabo eso? Por medio del misterio, de la reconciliación que se llevó a cabo. El ministerio, como él va a hablar luego, de esa reconciliación. Por eso lo nuevo que tenés que ver en esta mañana, domingo de Pascua, domingo de resurrección, qué buen momento es para que podamos mirar a ese madero, recordar al crucificado, pero ver que el domingo en el resucitado se revela esa nueva creación, ese nuevo reino. Lo que Pablo va a decir en otras ocasiones, con Cristo estoy juntamente crucificado, eso es ya el pasado, mas ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, tiene que ver con lo nuevo y tenés que verlo en esta mañana y alegrarte. La nueva creación, amigo, que no pasa que no hay manera de devaluarla. La resurrección, que como va a decir Pablo también, cuando Cristo murió, yo morí con Él, pero cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él. La resurrección del día domingo inaugura un nuevo reino, inaugura una nueva temporada. El mundo a partir de aquel día nunca más fue el mismo. El problema es que no lo vemos. Y tal vez la imagen que tenemos del mundo, de Dios y de nosotros mismos, es una imagen muy distorsionada.
que en esta mañana quiero que juntos oremos, porque aún Jesús tuvo que soplar, versículos más abajo, el Espíritu Santo en ellos, para que puedan verlo y alegrarse en plenitud. Lo nuevo es la nueva creación, que en esta mañana podés recibir, podés ver, podés creer, podés experimentar, y que nos va a permitir entender la vida y entendernos a nosotros mismos aún, poder ver como Dios nos ve, porque ahí está el sí. Las promesas para nosotros pueden ser sí, no, porque cambiamos, nos devaluamos, nos gastamos. Y hay cosas que hace unos años eran sí, pero ahora son no. Pero cuando eran no, ahora son sí, pero Pablo dice no, en Cristo Jesús. El no se llevó a cabo en la cruz, pero el sí es el domingo de resurrección. Y nos permite ver el mundo, y nos permite ver la sociedad, y nos permite vernos a nosotros como Dios nos ve. Pregunta del profeta, ¿lo ves? ¿Ves esa nueva creación? ¿Ves ese nuevo reino? Porque la visión distorsionada que los discípulos tenían terminó ese domingo, esa noche, ese primer día de la semana. Y quiero orar en esta mañana, si los músicos quieren terminar ellos, para que puedas verlo y gozarte. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿No lo veis? ¿No lo veis? Cosa nueva. No cambia, no se desgasta. El resucitado. Y termino con esto, y me ayuda a entenderlo, unos años atrás estábamos grabando unas clases y había una mancha que salía cuando grabábamos salía una mancha. Y yo pensaba que eran las luces y cambiaba las luces del lugar y veía una mancha. Y cuando me ponía a editarla, o sea, no había manera de quitar la mancha. Pero a ver si no sé, la sombra. Y me dijeron, no, hay un muchacho que sabe de esas cosas. ¿Te acuerdas de Amner? El chico de Honduras. Dice, bueno, vamos a invitarlo a casa a comer pero que venga con tiempo, porque llevo semanas intentando quitar la mancha. Y le invité, le digo, vení con tiempo, porque a lo mejor hay que cambiar cosas del lugar. Y miró y agarró la cámara y sacó un pañuelo. Limpió el lente de la cámara. Y creo que algunos la imagen de Dios que tienen es esa. Y por eso no pueden alegrarse, porque el lente está manchado. Y te encontrás con fiestas como estas, como Semana Santa, que algunos, aprovechan para ir de vacaciones. Y yo digo que bueno es. Y está la típica frase, ¿no? Dios quiere una vida santa, no una Semana Santa. Y se van a ir. Está bien. Pero qué bueno es volver a recordar eso. Ese evento. Pero con el lente limpio del resucitado, esa nueva creación que nos permite verlo como realmente sucedió. Mirarlo y gozarnos. De parte de Dios te digo, estás perdonado. Eres aceptado. Eres amado. Pero tal vez estás ahí con esa lucha. No puede ser. Necesitas la nueva creación. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas que se revele eso que nunca envejece, que no pasa, para que puedas verte aún a ti mismo, para que puedas ver este mundo, para que puedas ver lo que Dios está haciendo en su reino y poder gozarte. Y en esta mañana te invito a ello. Quiero que te pongas de pie. Señor, limpia nuestro lente. Limpia nuestro lente. ¿Querés ver lo nuevo de Dios? Mirá al hermano que tenés al lado. Ahí está lo nuevo. Cambiado, transformado. La nueva creación. ¿Querés ver lo nuevo?
está el resucitado, como había prometido vino y se pone en medio de nosotros. Pasa a vosotros, llena tu vacío, llena tu dolor, cambia tu presente y nos permite gozarnos en esta mañana. Señor, sopla como soplaste aquel día en tus discípulos, de tu Espíritu Santo. Ahí donde hay dolor, donde hay culpa, donde hay temor, el resucitado se pone en medio en esta mañana. Nos da la buena nueva, paz a vosotros. Abriré camino en el desierto, ríos en la soledad y una nueva creación que nos permite mirar al crucificado y recibir ese perdón. Pero no para quedarnos ahí a los pies de la cruz, sino para comenzar ahora a caminar en ese nuevo camino. Somos amados, perdonados, aceptados, hemos sido reconciliados y queremos celebrarlo en el día de hoy. Señor, dame los ojos para poder verlo. Dame el discernimiento. Quiero verte y alegrarme y gozarme y vivir y experimentar tu reino, Señor, hoy. Gracias en esta mañana. Revélate a nuestros corazones como nuestro hermano mayor. Ilumina nuestras mentes, Señor. Queremos verte y gozarnos y alegrarnos y contárselo a otros que el resucitado ha vuelto, que Él está entre nosotros. Ayúdame a verlo en el nombre de Jesús. Ayúdame a verlo en esta mañana y gozarme. Logramos, Señor, y con nuestras palmas adoramos a nuestro Dios y damos gracias por lo que han hecho en nuestras vidas. Solo a ti, Señor. No me avergonzaré del evangelio de la cruz, de mi salvación que tengo toda la vida. Yo no me avergonzaré de alegrarme en tu presencia y de darte la alabanza más sincera. Creo en ti, creo en tu sangre poderosa, que borró mis pecados y me acerco a ti. Creo en ti, creo en tu misericordia, que son mi arte y victoria.
Aleluya, aleluya, creemos en Jesús, creemos en Jesús. Quiero desear a todos un muy feliz día, feliz resto del día. Ojalá seamos de la gente que ve, que puede ver, y que no seamos como aquellos que no lo veían. Nos despedimos con una oración y que Dios guarde a todos, hermanos, que tengamos un muy buen resto del día, muy buena semana, proclamando al resucitado, creyendo en Él. Gracias una vez más a todo el coro, a todos los músicos, los cantantes, por todo el trabajo, a toda la gente del audiovisuales, del sonido, que han estado ensayando tanto. Gracias a todos por estar aquí. Es un día especial, ¿vale? Como para ser recordado y ser celebrado. Llévalo contigo en tu corazón. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por poder estar en tu casa. Gracias por estar juntos. Gracias. No hay día, Señor, de mejor noticia que saber que tú has resucitado, que nos has dado vida. Señor, has conquistado y vencido a la muerte por nosotros, Señor. Ayúdanos a ver lo nuevo que tú haces y a no quedar estancados nunca más en lo antiguo. Que tu paz y tu gozo, Señor, tu presencia nos inunde y nos haga vivir en novedad de vida siempre, Señor, y brillar por ti por donde vayamos. Gracias, te adoramos, te bendecimos, te rendimos gloria y honra, culto a ti, Señor, con nuestra alabanza y con nuestras vidas. Gracias, Señor. Guárdanos ahora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Es de un buen día. Amén. Hazlo fuerte al Señor.